Apreciados amigos y hermanos, el pastor Luis Aguiluz una vez más con ustedes en esta oportunidad para repasar la lección de esta semana. Estamos ya comenzando la lección 11 para el 14 de septiembre. El trimestre está presentándonos una lección muy importante que tiene que ver con nuestra responsabilidad como cristianos de tratar a nuestro prójimo de la mejor manera, como Cristo lo dijo, como Cristo lo hizo y como debe ser. Por eso el título de la lección en general es uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Cómo nosotros podemos actuar? ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo el llamado que el Señor nos ha hecho debe ser visible en la responsabilidad que el cristiano tiene ante el mundo que nos rodea? Hoy día la lección se titula para esta semana ¿De qué manera vivir la esperanza cristiana? ¿Cómo nosotros debemos poner la esperanza cristiana a, a la acción? Para esto vamos a leer 1 Corintios 15, 58, el versículo de memoria, que nos dice lo siguiente. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo en este versículo nos muestra que como hijos de Dios, como amados de Dios, como hermanos en la fe, debemos estar firmes y constantes, no desmayar, no desanimarnos, por el contrario, creciendo en la obra del Señor, creciendo en el conocimiento del Señor, actuando, viviendo, desarrollándonos para beneficio de los demás. El cristianismo debe ser un cristianismo de servicio, de beneficio al prójimo, no para un beneficio personal egoísta, sino para beneficio y salvación de los demás. La lección de esta semana enfoca nuestra esperanza, cómo debemos vivirla. Aquí comienza diciéndonos que Jesús vino a anunciar el reino de Dios. Dejó las riquezas celestiales, dejó su trono, vino a este mundo como un ser humano, humilde, sencillo, se despojó de todas las cosas por amor a nosotros, para enseñarnos que dependiendo de Dios podemos vivir. Y ese reino de Dios comenzó a ser una realidad y es parte de la vida del cristiano hoy en día. Así que tenemos que tomarla como nuestra, tenemos que vivir el reino de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Tienen que ver cómo es el reino de Dios en realidad. También el Señor nos dejó claro que ese reino que el Señor vino a establecer no es el reino de este mundo, no se compara en nada a los reinos de este mundo. En este mundo han habido reinos que han pasado a la historia, que han querido hacer cosas, pero nunca han podido solucionar los problemas del hombre. Pero el Señor nos dice que sí, el reino de Dios, que muy pronto va a llegar, va a ser un reino eterno en el cual el Señor Jesucristo será el Rey y todos viviremos en paz, en armonía, en felicidad. No habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá llanto. Todo será transformado para bendición de las criaturas que Él hizo. Como adventistas somos un pueblo de esperanza. Somos un pueblo que predicamos un mensaje de esperanza. Somos un pueblo que nos aferramos a la bendita esperanza. La resurrección de Cristo es nuestra más grande esperanza. Tenemos más de 3.000 promesas en la Biblia. Tenemos que aferrarnos de ellas, tenemos que conocerlas y tenemos que clamar para que el Señor nos dé la bendición de vivirlas en una manera personal y en una manera compartida. El clamor de muchos es, oh Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? El sufrimiento del ser humano, de los hijos de Dios. Vemos que los impíos progresan, los impíos tienen muchas cosas y nosotros que creemos en Dios, que tratamos de hacer las cosas correctas, sufrimos, tenemos enfermedades, tenemos persecuciones y estamos pasando dificultades terribles. Y clamamos, Señor, ven pronto, Señor, ya que esto se acabe. Los justos están siendo maltratados, explotados, empobrecidos, están siendo muertos, encerrados, presos. Señor, hay mucha injusticia. Pareciera que Dios no nos responde, pareciera que Dios no nos escucha, pero no, el Señor está allí porque lo ha prometido. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El Señor no quiere que nuestra fe flaquee, quiere por el contrario que nuestra fe se fortalezca. Por eso la palabra de Dios allí en el Lucas 18, 1 al 8 nos dice, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? El Señor va a venir a buscar a sus escogidos, pero es tiempo que desde ahora vayamos fortaleciendo nuestra fe, vayamos confiando en el Señor,
va a venir, de todas maneras va a venir. Es la esperanza que debemos mantener en nuestra vida, en nuestra predicación, en nuestro compartir. ¿Cómo es esta esperanza? ¿Cómo es este tipo de esperanza? Es una esperanza muy especial, porque no es una esperanza humana, no es una esperanza de seres humanos, de hombres, no es una esperanza terrenal, es una esperanza sublime, eterna, celestial. Nuestra esperanza está en el más allá, nuestra esperanza está en Cristo y en lo que Él nos ha prometido. Mientras estamos aquí, hay muchos que están tratando de vivir una vida como si se fuesen a quedar en este mundo, aquí para siempre. Pero no, este mundo es pasajero, este mundo es temporal. Nuestros ojos deben estar puestos en las cosas celestiales, en las cosas permanentes, en las cosas que van a durar para siempre. Jesús nos ha dicho que debemos perseverar, porque Él viene pronto, Él lo ha prometido, y el reino que Él va a traer va a ser un reino eterno que va a prevalecer. No va a ser un reino que va a terminar, que se va a acabar, sino por el contrario, el reino de Dios es como Dios mismo, eterno y para siempre. Aunque nuestra esperanza está en el futuro, esta esperanza tiene implicaciones en nuestra vida presente. Nosotros ahora tenemos que mostrar cómo es el reino de Dios, cómo va a ser la vida en el cielo. Como padres tenemos que mostrarlo a nuestros hijos. Entre hermanos tenemos que ser hijos de Dios, mostrar que somos hijos de Dios, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Ellos tienen que ver en nosotros a Cristo, a una persona transformada, una persona renovada, una persona que ha comenzado a vivir el reino de Dios en esta tierra. Eso es lo que nosotros tenemos que apuntar. Aunque nuestra esperanza está en la resurrección, tenemos nosotros que confiar en Cristo, porque Él vino a este mundo a morir por nosotros. Él vino a este mundo a entregar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a sufrir la muerte que nosotros deberíamos morir. Pero el Señor, al resucitar, nos dio la garantía de la vida eterna. La resurrección es real, es concreta, es genuina y es más, el Señor ha dicho que así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Porque si no hay resurrección, entonces Pablo enfáticamente lo dice, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, estamos perdiendo el tiempo predicando, estamos perdiendo el tiempo haciendo iglesia, cuando no va a haber nada después. Pero él asegura, él vio a Jesucristo resucitado, se le apareció en camino a Damasco, los discípulos lo vieron, testificaron, vivimos en el año después de Cristo, o sea, Cristo es un ser histórico. Jesús vino a esta tierra. Están los datos históricos corroborándolo. Jesús es real. Tenemos nosotros que fortalecer, acrecentar, desarrollar, multiplicar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Aunque los discípulos perdieron la fe, cuando Jesús murió y estaba su cuerpo inerte allí en el sepulcro, los discípulos dijeron, se acabó. Aquí terminó todo. Pero no, Jesús los fue a buscar allá donde estaban realizando sus trabajos de antes. Jesús fue allá a buscarlos y Jesús les encomendó una comisión importante. Jesús les dijo que ahora ellos tenían que continuar con la obra que Jesús había empezado. Le dijo que vayan y hagan discípulos, que vayan y prediquen, que vayan y testifiquen, que vayan a vivir una vida cristiana, genuina, que atraiga las almas a Cristo. Y esto que hicieron los discípulos, lo hicieron con el poder del Espíritu Santo. No lo hicieron con su propio poder, no lo hicieron con sus propios conocimientos y sus propias palabras. De igual manera, nosotros como pueblo de Dios, ahora, aunque nos sintamos débiles, sin mucho conocimiento o con temor, no, no y no. ¿Por qué? Porque eso sucede cuando confiamos en nosotros mismos. Pero si tenemos el Espíritu Santo, Él nos hará recordar lo que hemos estudiado. Él traerá las mejores palabras a nuestra mente. Él hará que le caigamos simpático a la gente. Él hará posible que se abran las puertas más duras para que la gente escuche. Ahora está en el corazón de la gente si decide o rechaza, si acepta o le da la espalda al Señor. Pero cumplimos nuestra misión, compartir esa esperanza bienaventurada. Esa esperanza trae como consecuencia también
un día en el cual el Señor va a arreglar las cuentas con todos, el día del juicio. Y tenemos la esperanza en que ese día del juicio va a llegar, porque el clamor del hombre, Señor, ¿hasta cuándo? La injusticia, la muerte de nuestros seres amados, de nuestros seres queridos, los asaltos, las violaciones, las matanzas, todas estas cosas nos dicen, Señor, ya, ya que esto se acabe. Están muriendo millones de personas con enfermedades cada vez más y más difíciles de combatir. Están apareciendo, ¿no?, diferentes tipos de cánceres. Están apareciendo enfermedades que están deteriorando nuestro ADN, que están deteriorando nuestra persona integral, que estamos eh, desapareciendo poco a poco como raza humana. Pero el Señor no lo va a permitir. El Señor va a venir antes que estas cosas ocurran. El Señor está manifestando ya las señales de lo que va a pasar muy pronto. El juicio está a las puertas. Y aunque el mundo tiene sus valores, sus principios y su ética por los suelos, distorsionada, y Dios tiene un juicio para todos ellos también. Y el juicio de Dios está basado en sus principios eternos, en su palabra, en sus mandamientos. Y aunque el mundo está perdiendo la brújula, está desorientado, nosotros tenemos que mantenernos firmes. Aunque el mundo está yendo camino a la autodestrucción, camino a la perversión, nosotros tenemos que acercarnos al camino de la salvación y de la purificación por medio de su Espíritu Santo. Si nosotros estamos conscientes de que hay un juicio, tenemos que desde ahora ya comenzar a vivir una vida juiciosa, una vida santa, una vida agradable a Dios. Tenemos que controlar nuestros impulsos, nuestros apetitos, nuestras bajas pasiones. Y el Espíritu Santo está listo para ayudarnos. La Biblia promete que un día llegará la justicia que tanto esperamos. Cuando llegue ese día, entonces el Señor va a hacer cuentas con todos. Y el Señor nos dice que después del juicio va a venir la salvación para el pueblo de Dios. Y Él promete también allí en el libro de Apocalipsis que dice que ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá muerte. Promete que todas las cosas serán renovadas, serán hechas nuevas. Y dice que Él personalmente enjugará la lágrima de todos aquellos que estuvieron llorando, que estuvieron tristes. Allí en la Nueva Jerusalén, las hojas de los árboles serán para la sanidad de las naciones, lo cual nos indica claramente que no habrá ya más enfermedad, que ya no habrá más dolor, que ya no habrá más muerte. Todas esas cosas primeras pasaron. El Señor planea restaurar el mundo y a nosotros también, porque nosotros hemos sufrido las consecuencias del pecado y la estamos sufriendo. Y el mundo también. El mundo está alterado, el mundo está sufriendo las consecuencias del pecado del hombre. Todas estas catástrofes, terremotos, todos estos huracanes, todas estas cosas están viniendo como consecuencia del pecado. El pecado ha hecho que el mundo, el universo se altere, pero el Señor un día lo va a poner en su condición original. Debemos servir, debemos actuar como si estuviésemos ya en el reino de Dios. Tenemos que mostrar amor, tenemos que mostrar simpatía a todos aquellos que nos rodean. En resumen, mis queridos hermanos, debemos recordar que estamos viviendo en un conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Estamos en medio de ese conflicto, pero pronto acabará y el Señor promete que eliminará a Satanás, eliminará el pecado, eliminará la muerte y nunca más habrá memoria de esas cosas. Todo será diferente, habrá armonía como en el principio, antes del pecado, cuando Dios creó todas las cosas, todo era bello, todo era hermoso, todo rendía alabanza y gloria a Dios, pero el pecado lo trastornó. Mientras tanto, mientras que el enemigo lucha desesperadamente para tomar control, nosotros tenemos que estar alertas, tenemos que estar preparados, tenemos que estar estudiando la Biblia y orando para resistir los embates más fuertes que han de venir. Gracias a Dios, Satanás será destruido y todas las cosas serán restauradas y renovadas. Satanás será destruido para siempre. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga y que podamos vivir una vida como si estuviésemos ya en el reino de Dios. Que podamos disfrutar la vida espiritual, que podamos crecer en espiritualidad, que podamos apoyarnos unos a otros y que podamos como familia orar para que el Señor nos encuentre listos cuando Él venga. Bendiciones.